Bien, iniciamos con la segunda cápsula de este tema de discipulado que hemos estado trabajando. Recuerden, lo que estamos dando es lecciones o cápsulas para el entendimiento de cuando damos clases de discipulado, siempre tengamos presente la persona de Jesús y su mensaje, que es el reino de los cielos. Pero si no conocemos la persona de Jesús y no entendemos su mensaje, se nos va a ser bien difícil aplicarlo a las lecciones que demos, ¿no? O sea, el interés mío es que cuando usted piense en la vida, por ejemplo, de oración, usted piense en Jesús, en su mensaje, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en las cápsulas que vamos a ir desarrollando. Y en esta cápsula quiero hablar específicamente del reino de los cielos. Usualmente cuando pensamos en el reino de los cielos, pensamos en lo que se llama y se conoce en el mundo de la teología la escatología, que es las cosas del fin del tiempo. El momento entonces en que Cristo venga, establece su reino y entonces pasamos a la eternidad. Eh, Así que miramos reino de los cielos, consideramos reino de los cielos en esa expresión de consumación de lo que es el reino en su máxima potencia, donde estaremos en la eternidad. Así que es una visión, pensamos en el reino de los cielos, pensamos en algo futurista, en el futuro, pensamos en lo que va a acontecer, ¿ok? En el cómo se va a establecer ese reino, pero usualmente lo miramos en el más allá, como si el reino de los cielos en la Biblia fuera una consideración solamente del más allá. Cuando lo miramos muy bien, nos damos cuenta que el reino de los cielos tiene muchas implicaciones, muchas consideraciones en el más acá. Alguien decía que el camino al cielo es de cielo. Y es cierto, ¿ok? No, la Biblia nos enseña contundentemente que el reino de los cielos no hay que esperar a estar en el cielo para experimentarlo porque el cielo se acercó a nosotros. Esas fueron las famosas expresiones de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado en varias ocasiones. En el Evangelio usted va a encontrar en los Evangelios usted va a encontrar esa expresión. O va a encontrar también el reino de los cielos entre nosotros o entre ustedes está, ¿no? Es decir, ¿no? Así que la noción de reino, cuando lo miramos, especialmente los estudiosos del idioma, de los idiomas, pues saben que está en el presente. O sea que Jesús, cuando habla del reino de los cielos, no está hablando del futuro de ese reino, sino de una realidad aquí y ahora. Y desde ahí entonces empezamos a vivir el reino de los cielos. La cápsula anterior mencionamos que el encuentro con Cristo nos posiciona a experimentar ese reino diariamente. Por eso es que entonces el reino de los cielos es aquí ahora, porque lo experimentamos ya. Cristo es el pedazo del cielo que nos lleva y nos conecta ya con el cielo. Así que cuando hablamos de reino de los cielos, no estamos meramente pensando en ese momento escatológico, en el día en que Cristo vendrá. Sí, se va a consumir el reino, se va a consumar el reino de los cielos en ese tiempo, pero ya aquí ahora el reino de los cielos también se experimenta. El reino de los cielos se vive. El reino de los cielos es la propuesta del estilo de vida que Dios quiere para nosotros los cristianos y las cristianas. Entonces, es Dios reinando sobre nuestras vidas ante un mundo que es reinado por Raimundo y todo el mundo. ¿Ok? Así que, curiosamente, si miramos desde el Génesis, parte del pecado del ser humano en ese comienzo, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, lo que codiciaron en su corazón fue el querer ser igual a Dios, ¿ok? Y en esa expresión de querer ser igual a Dios,
decía tener conocimiento del bien y el mal. Hay teólogos que cuando leen esa frase la entienden que ese conocimiento de bien y el mal no necesariamente está apelando a la moralidad de que es saber hacer lo bueno y no y de saber no hacerlo. Yo pienso y me inclino un poquito a esa línea porque si no, Dios, cuando Dios le pide que no coman del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, les está dando un mandato, les está poniendo a discernir unos códigos, unas leyes, unas reglas, ¿ok? Así que en ese aspecto, eh, yo creo que el conocimiento del bien y el mal, en términos de moralidad, ya se estaba experimentando en el ser humano. El ser humano sabía cuando habla de conocimiento de bien y el mal, es ese sentido de que yo voy a determinar lo que me conviene y lo que no me conviene, que puede incluir lo moral, pero va más allá de lo moral. ¿Ok? A veces tomamos decisiones que no son necesariamente inmorales, pero que están marcando y determinando lo que yo entiendo que me conviene o no me conviene. ¿Ok? Cuántas cosas la gente establece y, y se pone hasta por código, por ejemplo. La gente se dice a sí mismo, yo no voy a confiar en nadie. ¿Ok? Ahí están decidiendo cómo van a regir sus vidas en términos de la confianza. Yo no confío en nadie, ni en mí mismo. Hay gente que lo pone bien, ¿verdad? Exagerado. Este, y en esa expresión, usted se da cuenta, pues, que están viviendo la vida como quieren, porque si algo Dios fomenta en la conexión, si algo Dios fomenta en la socialización, si algo Dios le es importante en las relaciones, la vida espiritual es relación, es conexión, pues entonces el ejercicio de la confianza lo tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces se da cuenta cómo a veces decidimos hacer cosas por nosotros mismos y el gran pecado, parte del gran pecado del ser humano en el principio fue sentir que eran soberanos de sí mismos, que ellos podían decidir lo que les convenía y lo que no, y que no necesitaban a Dios para eso. ¿Ok? Para decidir lo que les convenía y lo que no. Entonces ahí es que entonces vemos que el ser humano se extravía, se pierde, ¿no? Se confunde. Entonces cuando hablamos del reino de los cielos, el reino de los cielos nos empieza a dar una dimensión de aquí a ahora, de vivir la vida no como nosotros creamos, no como nosotros pensemos que nos conviene, sino como el diseño del reino de los cielos nos propone que nos conviene. ¿Ok? Y ya aquí se trata de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y como es un reino y de él, es un reino totalmente diferente al reino a los reinos humanos, ¿no? Cuando Dios es rey de reyes, es porque es el rey noble, soberano, misericordioso, no tiene las actitudes, las nociones de imponerse, subyugar, someter, atropellar, como pues lo hacen los seres humanos en sus gobiernos y en otros estilos de estructuras de poder. Así que el reino de los cielos es aquí ahora, es en el presente, es accesible y es vivir la vida a la manera de Dios, a los intereses de Dios. Y eso pues puede ser, vuelvo, hasta contrario. ¿Ok? Acá el mundo nos enseña que si tienes algo no lo compartas, que protejas la propiedad privada, ¿no? Lo tuyo. Jesús nos decía, pues al que te pida, dale. Jesús nos lleva a compartir, ¿no? Acá nos enseñan el contraataque, ¿no? Sin que me la hace, me la paga. Ahí Jesús enseña que perdonemos aún a los que nos ofenden. Entonces vemos a Jesús colocando en otra, en otro extremo
en otra dimensión, contrario a lo que todo el mundo hace, que es inefectivo. Si nosotros queremos acabar que la gente atropelle a otros, atropellando para atrás, lo que estamos es perpetuando el atropello, porque entonces me atropellan, yo atropello y nos seguimos atropellando, ¿no? Y tenemos esto, un choque constante de violencia, de destrucción, de ataque. Ahora, si nosotros pagamos bien aquellos que nos hacen con bien, aquellos que nos hacen mal, pues entonces estamos rompiendo, estamos resistiendo esa maldad, ¿no? Por eso Pablo decía, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Esa es propuesta del reino de los cielos, ¿ok? Así que empezamos a descubrir ese reino de los cielos en unos estilos de vida que son contrarios, retantes, no para aislarnos, no para separarnos, no para sentirnos por encima, no, no, porque eso es mentalidad fue fuera del reino de los cielos. Los valores del reino de los cielos, el mayor es el menor y el menor es el que entonces se exalta. En el valor del reino de los cielos no se incluye a nadie, no se hace elitismo. En el reino de los cielos se atrae a la gente. Si Dios es el que inicia el reino de los cielos entre nosotros, acercándose, pues nosotros tenemos que empezar a practicar el acercarnos para experimentar ese reino de los cielos. Entonces se da cuenta que ese reino no es algo que vamos a experimentar en un futuro, eso está ya dado y aquí y ahora lo podemos entonces vivir, experimentar y participar. Cuando hablamos entonces del reino de los cielos, lo tenemos que mirar desde esa connotación, ¿no? Desde ese contexto. Y es entonces curioso porque nos damos cuenta que se vuelve algo a descubrir. El reino de los cielos es algo que entonces tenemos que estar pendientes. ¿A dónde está ocurriendo? ¿Y cómo está sucediendo? ¿Y cómo lo vamos captando? ¿Ok? Y vamos a estar, vuelvo, en otras cápsulas tocando esos temas, pero de golpe nos damos cuenta que ya el reino de los cielos viene a confrontarnos este mensaje con lo que comúnmente pensamos, que fue lo que Jesús hizo en su época. Confrontó lo que comúnmente se piensa de Dios, se confrontó lo que comúnmente se piensa del ser humano, específicamente del hombre, de la mujer, confrontó lo que es la familia, confrontó lo que es la política de la época. O sea, usted se da cuenta que el reino de los cielos iba confrontando para sanar, iba confrontando para marcar una perspectiva adecuada de lo que Dios le interesa que nosotros hagamos. Ese reino de los cielos, volver a ese Edén donde nosotros no ambicionamos el querer ser igual a Dios, el querer dominarnos y manejarnos, no bien se nos ocurre, sino el que tengamos el anhelo, el deseo de descubrir cómo es que Dios quiere que vivamos la vida. Y eso es ganancia. Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que descubrir el reino es vida aquí y ahora. Y en ese aquí y ahora podemos entonces empezar a ver qué Dios quiere que hagamos, cómo Dios quiere que vivamos para Él, para su gloria, para su honra. Dios te bendiga.